Gracias, Manuel, pastor de esta iglesia, y el consistorio que me dieron el honor de poder entregar la palabra a ustedes esta tarde, este lindo día. Gracias. Quiero devolverles a unas décadas, bastantes décadas atrás, la década de los 70, en un pueblito desconocido de la sierra peruana, donde un hombre llamado Gerardo Gutiérrez era terrorista con el Sendero Luminoso en los primeros años, y vivía en Huanta y Ayacucho, el departamento de Ayacucho, y nosotros lo evangelizábamos todo lo que podíamos. Le hablábamos del Señor, le hablábamos de la palabra, muchos otros, y al final el Señor Jesucristo obró en su corazón, y en el año 1972 conoció a Cristo, se entregó y cambió su vida de un terrorista, marxista, maoísta, a un cristiano seguidor de Jesucristo. Venía con ese algo que tiene que tener un terrorista. Estaba dispuesto a morir por su Señor. Se casó con mi hermana, Ruti, 2 años después. Fue al seminario y cuando quiso entrar en misiones de nuevo, no pudo volver a Perú porque su nombre estaba en la lista del Sendero Luminoso para eliminar. Así que le dieron la posibilidad de elegir el país donde él pudiera administrar. Fue a Venezuela en ese entonces, estaba bien en Venezuela, fue a no sé qué otras partes y al final llegó a Chile. Y cuando estaba sentado bajo las parras típicas de tantas casas chilenas, dijo: aquí me hallo, aquí me quedo. Así que fue Gerardo Gutiérrez, un ex terrorista que conoció al Señor Jesucristo, que plantó la primera iglesia de esta denominación. Esa iglesia estaba en Apoquindo 3530, hoy no existe, es un edificio. Y eso fue en 1984. Y en 1984 ya había un consistorio designado, y uno de los miembros del consistorio, uno de los presbíteros, fue Manuel Carrasco. Manuel Carrasco está con nosotros hoy. Por favor, eso, qué lindo. Manuel era presbítero desde 1984 hasta 89, 90 por ahí, y después me parece que se fueron de la ciudad a otra parte, pero te das cuenta de lo que estaba diciendo el pastor, de que uno va creciendo, uno va plantando, uno va, el oikos se divide, no se divide, se multiplica. Y entonces son esas cosas. Así que muchas gracias por este momento exquisito con ustedes, mis queridos. Voy a leer acá un pasaje bíblico que nosotros, ojalá, no sé si tienen sus Biblias, o que lo podemos poner acá. Sí, ahí está. Segunda de Timoteo 2, 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente,
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Unas palabras que aquí que siguen atribuidos a Martín Lutero. Vamos a ver si están, no sé si se pudieron poner o no. Ahí está. Si yo profeso con mi voz más fuerte, de la manera más clara, cada porción de la palabra de Dios, excepto precisamente ese pequeño punto que el mundo y el diablo están atacando en ese momento, no estoy confesando a Cristo, por mucho que esté profesando con valentía a Cristo. Donde ruge el combate, allí se prueba la lealtad del soldado, y estar firme en los demás campos de batalla es mera huida y desgracia si se titubea en ese punto. El tema básicamente, si es que hay cosas que están pasando en la cultura de ese día y no se tratan esos temas, entonces no se está atacando, no se está contestando precisamente lo que la palabra tiene para ustedes y para Martín Lutero en su tiempo. Así que hoy estamos viendo fuertes ataques contra las iglesias. Esto ya desde hace mucho tiempo. Ustedes no escapan de esto. Iglesia del Valle es una iglesia que va a ser atacada, ha sido atacada y será atacada con distintas doctrinas, con distintas cosas que son incorrectas. Ataques han habido siempre a través de los siglos, pero hoy el enemigo que está atacando tiene unas cosas nuevas. ¿Qué es lo que tiene el enemigo? Tiene dispositivos para los chicos, 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenemos computadores, tenemos televisores en cada pieza. La cultura está predominando en nuestras casas, en nuestros colegios, en nuestras escuelas. Entonces, cuando yo me dirijo a ustedes, Iglesia del Valle, me dirijo para advertirles respecto de señales de peligro que infiltran en nuestras iglesias y Iglesia del Valle es una iglesia que tiene que escuchar este mensaje. Veamos entonces, para exponer los pasos del apóstol, es importante que nosotros entendamos primero de qué estoy hablando. Señales de peligro que están infiltrando en nuestras iglesias y garantizado, mis queridos, en sus hijos. Yo tengo un amigo pastor que tiene 2 hijas ya grandes, ya entrando en la universidad, y el cuñado del pastor es homosexual practicante. Déjame decirlo bien rápido. Un homosexual que no practica y sigue al Señor Jesucristo, bienvenido a la iglesia de Cristo, bienvenido al cuerpo de Cristo. Así que por favor entiendan esa parte. Pero en este caso, este hombre no está, y de hecho tiene su pareja. Y llegan a la casa del pastor y él se siente súper incómodo. Y ellas dicen, ¿qué es lo que pasa, papá? ¿Qué es del amor de ustedes, cristianos? ¿Ya? Él está tratando de criar a sus 2 hijas, pero ellas están inmersas en la sociedad, en la cultura, que dice, no hay problema con esto. No hay problema con la transexualidad. No hay problema con un sinfín de cosas. Entonces, a eso quiero comentar un poquito. Señales del peligro. Primero, una visión rebajada de la Biblia. La Biblia no es tanto la palabra de Dios como nosotros antes decíamos. Históricamente los cristianos han considerado la Biblia como la palabra de Dios con autoridad para nuestras vidas. Pero hoy en día enfatizan la creencia personal. Nuestros hijos, ¿qué es lo que yo creo? Por encima del mandato bíblico. Comentarios se pueden escuchar como la Biblia es un libro humano. Otro comentario, no estoy de acuerdo con el apóstol Pablo en ese tema. El apóstol Pablo es medio duro en esas cosas. Yo soy el que decido.
La Biblia condona la inmoralidad, dicen algunos, así que estamos obligados a rechazar lo que dice la Biblia en ciertos lugares. También ponen los sentimientos por encima de la autoridad de la palabra. Puedes estar leyendo la palabra de Dios y una persona dice, ah, no, eso es opinión de algunos. Yo también opino. Algunos comentarios pueden ser, ese versículo de la Biblia no resuena conmigo. Como que yo soy la autoridad. Yo soy el que decide lo que está diciendo la Biblia. Esto es lo que está pasando, mis queridos, hoy en día en todo Chile y en todo el mundo. Pensaba que la homosexualidad era pecado hasta que conocí y me hice amigo de algunos gays. Ahí estamos. Una vez más, si usted es homosexual y luchando con esto y no practica y quiere seguir al Señor Jesús, igual como un heterosexual que quiere ser infiel y que quiere acostarse con quien sea, también tiene que decir, oye, eso lo dejo a un lado porque voy a seguir a Jesucristo. Simplemente algunos dicen, no puedo creer que Jesús enviara a gente buena al infierno. Reinterpretan o rechazan doctrinas esenciales como la expiación, como el pecado original, como la deidad de Jesús. Hace 90 años, mi abuelo paterno, norteamericano, era pastor de una iglesia presbiteriana, predicaba en esa iglesia todos los domingos y un domingo el consistorio, 1934-35 por ahí. El consistorio viene y le dice, pastor, queremos pedirte que dejes de mencionar la sangre de Jesús, la sangre en general, porque es de mal gusto. Y de hecho los himnos que nosotros cantamos, que hablan de la sangre, de la expiación de esas cosas, eso lo vamos a eliminar. Porque hoy en día somos más civilizados, no tenemos que hablar de esas cosas. La Trinidad, en vez de eso, el panteísmo, que Dios está en todo. Tus hijos van a escuchar esto una y otra vez. O que Dios está en todo y todo está en Dios. Es una mezcla del hinduismo que está en Chile. El nacimiento virginal y la resurrección de Jesús son cosas que ya, pues, ¿quién ha conocido una virgen que dé a luz a un hijo, o que una persona haya resucitado en sí? ¿Para qué hablar de esas cosas? ¿Por qué tengo que hablar de cosas como eso? El nacimiento virginal y otros eventos milagrosos, hay que minimizarlos, hay que ignorarlos. Ya nos está diciendo la teoría de la evolución que milagros no suceden. Y por lo tanto, entonces, no tengo que creer estas cosas. La postura histórica de la Iglesia sobre la sexualidad es arcaica, dicen algunos, y necesita ser actualizada dentro de un marco moderno. Reinterpretan términos históricos. Por ejemplo, nosotros, cuando hablamos y enseñamos a los pastores y a los presbíteros, la Biblia es inspirada, la Biblia es inerrante en sus escritos originales y es autoridad bíblica para nosotros. Pero dicen, no, mira, la Biblia es, así como han dicho los neoortodoxos desde hace mucho tiempo, la Biblia tiene la misma inspiración, mismo modo, nivel que muchos otros libros. Un libro hindú, por ejemplo, o puede ser incluso una revista Cosas. Leí que sí un artículo y me llegó al corazón. Y si me llega al corazón eso, lo mismo puede ser, digamos, un pasaje bíblico. Así que están al mismo nivel. Eso hace, como digo, mucho tiempo que se está hablando. O el uso de la palabra amor.
Dios no castigaría a los pecadores, Él es amor. No es nuestro deber hablar con nadie sobre el pecado, nuestro deber es simplemente amarlos. Hay que dejar a un lado el habla, digamos, de pecado y esas cosas. Hay que ser bien buena gente. No hay que hablar de estas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Podría comentar mucho más. El universalismo, nadie será castigado en el infierno. Ayer en la tarde estuve con 4 personas y una de ellas dijo, es tan así que el cristianismo es único, que el camino a Dios es únicamente a través de Jesús, o es posible que otros también sean parte de eso. Eso es lo que está saliendo aquí. Todo el mundo será finalmente salvado y restaurado. Son las opiniones de estas personas. Si te interesa lo que estoy aquí hablando, esto se llama el cristianismo progresista. Lo puedes ubicar, me imagino, tipeando aquí Alisa Childers, quien habla aquí del cristianismo progresista, y ahí puedes sacar un sinfín de ideas. Entonces, mis queridos, ¿qué hacemos ante estos ataques? ¿Qué haría el apóstol Pablo o el apóstol Pedro ante estos ataques? ¿Qué diría y qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Eso es lo que tengo que ver ahora. Fíjense la primera cosa que le dice Pablo a Timoteo en este pasaje de 2 de Timoteo 2. Dice, Timoteo, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y lo mismo podemos decir, fortalezcanse, Iglesia del Valle, en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Ante estos ataques, ante estas cosas que preocupan y que están dividiendo nuestras familias, y que tus hijos tienen que conocer la verdad, dice Pablo, primera cosa, mi querido, fortalécete en la gracia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa fortalecerse en la gracia? Bueno, acuérdate que toda la vida cristiana, absolutamente de principio a fin, es por gracia. Absolutamente por gracia. Esto no es nuestro reino, este es el reino de Dios, al que nosotros nos unimos. Es por gracia que de Dios que tenemos vida, es por la gracia de Dios que somos salvos desde principio a fin, desde la predestinación hasta la glorificación. El plan de Dios se llevará a cabo sí o sí. Cuando se lee el pasaje bíblico que dice, las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán. Yo antes pensaba, eso significa que ellos están dándole duro y nosotros estamos ahí a la defensiva. No, la palabra de Dios está diciendo, nosotros cristianos, hijos de Dios, hija de Dios, estamos al ataque. Las puertas del infierno no van a prevalecer. No pueden, porque el poder es de Dios. Y por lo tanto, entonces, resumiendo, la gracia desde la elección, llamamiento eficaz, la regeneración, la conversión, la justificación, adopción, santificación, perseverancia, etcétera, lo que se llama el orden de salvación, que se encuentra en Efesios 1, la primera parte del 1. Entonces, viendo aquí que la victoria le pertenece a Dios, y lo mismo le dice Pablo a los Efesios, ¿se acuerdan? Creo que esto es incluso más conocido. ¿Se acuerdan de lo que dice Pablo en Efesios 6? Dice así, fortalezcanse a los Efesios. Ahora está diciendo a los Efesios, a una iglesia, fortalezcanse en el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios, ¿se acuerdan? Y entonces dice, porque nuestra lucha no es contra
poderes o contra autoridades o contra fuerzas o contra distintas cosas humanas, sino contra las potestades que dominan en el mundo de tinieblas. Esto estamos nosotros, todo lo que está pasando mundialmente, globalmente, podemos ver detrás de estas caras sonrientes un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual es lo que habla aquí Pablo, diciendo, nosotros estamos, no es cuestión humana, queridos, esto es algo espiritual, maligno, que está manejando lo que está pasando en la sociedad. Y por lo tanto, entonces, cuando tus hijos vuelven de un día de clases en su escuela o su colegio, corresponde al matrimonio cristiano, al mamá y papá, de decir, hijo, ¿qué tal? ¿Qué te enseñaron hoy? E identificar las cosas que están pasando en la cultura chilena y global y corregirlas al tiro. De hecho, mis queridos, van a llegar a un punto en que los hijos van a decir, mamá y papá, ustedes son arcaicos, son ya viejitos. Y eso es una cosa, no sé de dónde aprendieron eso, pero hay que estar al día. Y van a tener familias divididas. Les pido que hagan lo que dice Deuteronomio 6. Hablen a sus hijos cuando estén en el auto, cuando estén en la casa, cuando estén caminando, cuando estén con ellos acostándolos, cuando estén en la micro. Háblales de Jesús. Háblales de las cosas de Dios. El versículo favorito de mi papá, Isaías 41:10, no tengas miedo porque yo estoy contigo, fortalécense. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa, dice Dios. Son estas cosas, mis queridos, que tenemos que tomarlas así con fuerza e integrarlas en nuestras vidas. Esa es la primera cosa que dice Pablo a Timoteo. Lo segundo que dice Pablo a Timoteo, que es ante estos ataques, Pablo le manda a hacer una segunda cosa. Sigue el modelo de sana doctrina que de mí aprendiste. Sigue el modelo, ¿ya? Versículo 2 del 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que de mí has oído decir en presencia de muchos testigos que han sido confirmadas con testigos confiables. Timoteo había estado en Corinto, en Tesalónica, en Filipo, en Efeso y en Asia Menor. Había escuchado a Pablo ante estos otros testigos y en 1 Corintios 15 dice que Jesús cuando resucitó apareció ante más de 500 personas. Timoteo, entonces dice Pablo, sigue el patrón de doctrina que yo te dejé. Es una red, es una rejilla. ¿Se acuerdan de los cuadernos de colegio? Papel cuadriculado. Ok, en los años 60, 70, no sé cuántos ejércitos del mundo estaban desarrollando los misiles antiaéreos, anti lo que fuera. Y para eso era necesario que estos misiles se controlaran. Y para que se controlaran, apareció lo que es, hoy en día bien conocido, el chip. El chip que ponen en el teléfono nuestro. Y ese chip empezó a ser una cosa desarrollada junto con los satélites lanzados al espacio. Y por lo tanto, entonces, un misil lanzado, ponte tú, desde un barco, podía tomar en cuenta todo lo que era el terreno, la geografía, y subía, bajaba y hacía todas las maniobras para llegar al punto que tenía que llegar. Eso se llama hoy en día una cosa bien conocida, GPS, ¿no es cierto? No creo que no hay nadie, digamos, que no tenga teléfono que le pone, que se la dirección y llegas. Entonces salió el GPS.
Y el GPS, entonces, en tiempos de Pablo, lo que él está diciendo, ante todas las posibilidades de que tú vayas por este camino, o salgas por ese camino, o te desvíes y que no llegues, que hay errores y falsedades, imitaciones, él dice, sigue este ejemplo. Este es el ejemplo. Este ejemplo que ya cada vez más hay menos Biblias, ¿no es cierto? Ya que tenemos teléfonos y yo junto con ustedes decido usar el teléfono para buscar un pasaje y me encuentro con un texto de alguien y me desvío, o sea, haciendo mil cosas. Pablo dice, deja las cosas que tú escuchaste, lo que tú has escuchado, lo que has escuchado de la cultura chilena, la cultura peruana, la cultura estadounidense, la cultura francesa, y tú tienes que buscar la cultura bíblica. En algunos casos coincide, en la mayoría de casos no. Entonces, sigue el ejemplo de sana doctrina que de mí aprendiste y usa el modelo y con el poder del Espíritu Santo. Yo encuentro que una de las primeras cosas que yo tengo que hacer con una persona que no conoce a Cristo es meterle en la Biblia, que lea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo usa para convencer, y eso es vital. Cuida la buena enseñanza. Ahora, 1983, un 747 de líneas aéreas coreanas partió desde Alaska en el norte que sea de la Tierra para Seúl, Corea. Lo que tiene entonces la caja negra cuando encontraron eso es que los pilotos estaban ahí comentando y conversando y perdieron el rumbo. Tenían que corregir cada vez que podían, pero de repente en la conversación se desviaron hacia Kamchatka, una península rusa o soviética en ese entonces, y los soviéticos estaban haciendo maniobras navales y del ejército y toda la cosa, y andaba en ese entonces un avión espía norteamericano. Entonces se confundieron ellos con ese avión espía y este avión civil. Y este avión civil que llevaba 300 y tantas personas se desvió, cruzó espacio aéreo soviético y lo dispararon y murieron todos. A raíz de ese accidente, el presidente Reagan en ese entonces dijo, oye, nosotros tenemos cómo evitar estas cosas. Abramos esto, y ahí salió el GPS. Ya tenía muchos ejércitos eso mismo, pero él decidió compartirlo con el mundo civil. Y desde ese entonces los aviones funcionan en base a lo que es GPS. Y ahora nosotros no podemos vivir sin GPS. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Tu GPS, mi querido, tiene que ser la Biblia. Y el Espíritu Santo usa la Biblia para dirigirte, y eso tiene que ser en tu familia. Tienes que enseñar a tus hijos todos los días. Ojalá que tengas un tiempo devocional con tus hijos, desde chico, enseñándoles la palabra de Dios y corrigiendo las cosas que están aprendiendo de amigos inconversos y de colegios que no creen. El Espíritu Santo guía al cristiano a través de la Biblia. Y si una iglesia no enseña a sus miembros ni insiste en el estudio profundo de la Biblia, será una iglesia poco profundo, superficial, no anclada, sin el sistema de guía GPS del Espíritu Santo. Así que en sus tiempos de oikos, en sus tiempos personales, en sus tiempos con sus familias, estudien la palabra de Dios. Busquen libros, vayan al centro y compren libros que te pueden ayudar con lo que es
el estudio de la palabra de Dios. Cuando se habla de exégesis o de hermenéutica, no digas, no, eso es solamente para los pastores. Busca tú también, estudia, entra a ver qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. No te dejes así como que no puedo hacerlo. Hazlo. Pide al pastor, pide a tus presbíteros que ellos te ayuden con estas cosas para que puedan crecer en la palabra de Dios. Y finalmente, queridos, aquí dice Pablo, primero ha dicho, fortalécete, así que Iglesia del Valle, fortalezcanse. Segundo dijo, sigue el modelo cuando vienen doctrinas contrarias, cuando entra tu hija y dice, mamá, papá, yo creo que está bien, digamos, que alguien quiera ser transexual. Aprende a responder a tu hijo, tu hija. Tienes que guiarlos, tienes que estar convencido tú mismo. Me sorprendió un poco hace años atrás, mi esposa estaba discipulando un par de mujeres ya casadas con hijos, y para su sorpresa, una de ellas, que ya llevaba años en la iglesia, opinaba de que esta cosa de transexualidad no era tan gran cosa. Eso parecía que tenía algún base científico, así que ella opinaba eso. Imagínate, esta es una mujer, de hecho, esposa de un líder de la iglesia. Entonces puede ser que está en tu familia y tú tienes que extirpar esas cosas, tú tienes que entender, tienes que poder enseñar a ti mismo y a tu familia lo que dice la palabra de Dios. Y tercero y final dice la palabra aquí, Timoteo entrega este modelo a hombres fieles. Entrega este modelo a hombres fieles. Yo tengo acá una NBI y por lo general me gusta, pero en este caso usa la palabra adelphoi en griego, que hay que tomar el contexto, y acá dice a todos presentes, a todos los que quieran. En este caso yo estoy convencido de que esto se dirige a los líderes de la iglesia. Entrega este modelo a hombres fieles, por supuesto a todos, pero en específico acá. Lo que has oído de mí, Timoteo, ante muchos testigos, encarga a hombres fieles. Y queridos, tienen que orar por sus presbíteros y por sus diáconos, para que ellos crezcan en el Señor, para que tengan el Espíritu Santo, para que entiendan la palabra de Dios y que puedan, cuando ustedes tengan una pregunta respecto de lo que hemos estado hablando, pueden acercarse y decir, querido, ¿qué significa esto? Y que ellos te pueden responder. Esto es lo que dice Pablo a Timoteo. Entrega el modelo de enseñanza que yo te di a hombres fieles. Encarga el patrón que yo te di, que recibiste de mí, entrégalo a los hombres fieles. En los requisitos para los obispos, en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 dice que requisito para obispo, a propósito, ¿algún obispo que tenemos acá entre nos? Ya, pues. Cada líder que ustedes han visto acá adelante, que generalmente se conoce como anciano o presbítero, es obispo. Estamos tan aculturados a que la Iglesia Católica o Anglicana o lo que fuera, que usa que hay una diferencia y que hay obispos. No, aquí la palabra está clarísimo que es intercambiable. Yo soy presbítero y también soy obispo. Las dos palabras indican distintas partes de mi responsabilidad, pero no existe presbíteros acá y un obispo o un arzobispo, no es bíblico. Esto está clarísimo en lo que vamos a ver acá. No es el tema hoy, pero se lo doy gratuitamente.
Tito 1, entonces, dice, por esta causa te dejé en Creta, porque el presbítero, porque el obispo, entonces cada uno de ustedes la próxima vez que se pongan de pie los obispos, al tiro se lanzan. Entonces, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. En otras palabras, todo lo que yo empecé diciendo acá, la idea es que el liderazgo sabe suficiente como para refutar, como para exhortar con sana doctrina a estas cosas que están pasando. Es el liderazgo que los va a llevar, y ustedes, padres de familias, también te corresponde. Dirijan sus familias, lleven sus familias, sean ustedes los ejemplos para sus hijos. Dice en Hechos 20, dice Pablo, yo estuve en Efeso y me junté con los presbíteros, con los obispos y dije esto: tengan cuidado de sí mismos, o sea, cuídense, fortalezcanse ustedes, y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Ustedes, mis queridos, son obispos, están sobre el rebaño que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida, o sea que Él va y ya va a Roma eventualmente, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. No se olviden de eso, mis queridos. En el momento en que tal vez la iglesia pueda estar en los mejores momentos, y qué lindo y toda la cosa, y de repente entra alguien con alguna doctrina falsa. Entra alguien con una cosa como yo empecé hablando en este mensaje. Entonces, y dice, aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos de los que siguen. Tengamos cuidado. Y estas palabras, así que estén alerta. No se duermen. Estén alerta con la posibilidad de que estas cosas entren a dividir, a cambiar, y que nunca tengamos un consistorio que dijo así como el consistorio que le dijo a mi abuelo: no hablemos más de la sangre de Jesús. Que eso nunca pase acá. Que nunca entre el neoortodoxismo, que nunca entren estas cosas que mencioné en principio de la iglesia progresista. Mis queridos, los dejo con esto. En el imperio incaico, en los siglos XV y XVI, existía un sistema de correo que se llamaba el chasqui, ¿no es cierto? Y esto entre Cusco y Quito, habían 3.000 kilómetros aproximadamente, y ellos tenían chasquis, corredores, que eran preparados para correr una cierta distancia, no sé cuánto era, si eran kilómetros, le correspondía a cada uno. Pero así como vemos, digamos, en atletismo, cuando están pasando el palito y tienen que correr una vuelta y pasan, eso es lo que hacían los chasquis. Y ellos recibían lo que se llamaba el quipu, o sea, una especie de hilos que comunicaban en código lo que necesitaba saber el ejército en alguna parte. Y por lo tanto, entonces también llevaban una trompeta, un cuerno, todo y tocaba desde un punto y ahí se alistaba el siguiente, y venían corriendo y corrían al siguiente y al siguiente y al siguiente, y demoraban 3.000 kilómetros 5 días. Pero tú sabes cosas que yo quiero rescatar de esto. ¿Tú sabes de dónde sacaban estos hombres? De lugares de preparación, desde que fueron niños. Desde que fueron chiquillos, los tomaron y los
enseñaron lealtad, los enseñaron los principios del imperio, los enseñaron, los dieron, digamos, todo lo que era necesario para que corrieran con fuerza. Un poco parecido a lo que estaba diciendo Bielsa cada años atrás en Chile. Dijo: oye, necesitamos escuelas de fútbol, escuelas que nosotros podemos sacar niños, así como un Messi que fue sacado, que se de Argentina y llevado a España. ¿Qué pasó ahí? Empezó cuando tenía 5 años, mi querido. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos? Desde ojalá 2 o 3 años, empiecen a hablar de la palabra de Dios. Incúlcaselas. No dejen que sus hijos sean manejados y dominados por la cultura y por los colegios que los están enseñando cosas absolutamente distintas a lo que dice la palabra de Dios. Así que tienen que formar, así como tienen en su iglesia, formen sus hijos desde chicos, no solo el consistorio, no solo los diáconos, pero mamá y papá, que corresponde hacer eso. Y si Dios quiere, entonces vamos a tener iglesia tras iglesia tras iglesia, que a pesar de lo que está pasando en la cultura global, es una iglesia que es fiel a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Padre, te pedimos que tú nos enseñes, Señor, cada vez más de tu palabra, que lleves a esta iglesia que ha sido, Señor, una iglesia ejemplar, y que siga siendo ejemplar, Señor, creciendo en ti, llevando tus hijos, llevando tus hijas a un crecimiento que puedan ellos llevar las futuras iglesias, no solo oikos, sino que también iglesia fundada sobre iglesia, familia sobre familia, familias ejemplares, familias estables, familias que se quieren, que se aman, y mamá y papá que son ejemplos. Así como han prometido hoy aquí los que han sido bautizados, Señor, que seamos todos prometiendo ser así para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.